Muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Boris Ochoa y soy su profesor, en este caso tutor de la materia de Realidad Nacional. En este caso vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que se denomina patrimonio cultural inmaterial. Espero sea de su agrado y ante todo pues espero que se entretengan mucho aprendiendo en esta materia tan interesante como es Realidad Nacional y Ambiental. Vamos a ver a continuación el contenido de la materia. Bueno, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, topamos un tema que hace referencia a la serie de prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos, artefactos y los espacios culturales asociados con los mismos, aquellos con que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. ¿Cuáles son las características? Las características de la propiedad cultural inmaterial. Como características principales podemos manifestar algunas. Por ejemplo, una y la más importante es que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno. Además de ello, son actos que se caracterizan por su interacción con la naturaleza y su historia, la misma que les infunde un sentimiento de identidad y continuidad, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Asimismo, vamos a topar algo bastante importante, que es los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Según la UNESCO, son todas aquellas tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, que veremos un poco más adelante. Por ejemplo, el quichua, el shuar, el ashuar, el guaraní, el sáchila. También se considera aquellos que son artes del espectáculo, como la bomba del Chota, por ejemplo, ritmo musical que tiene sus orígenes en el Valle del Chota, y sus creadores son los afrodescendientes de la zona. También como usos sociales, rituales y actos festivos, por ejemplo, la Mama Negra o la Santísima Tragedia, que es una fiesta tradicional propia de la ciudad de Latacunga. Conocimientos sobre la naturaleza y el universo. Son aquellos conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Como ejemplo, la ayahuasca, como planta utilizada por los chamanes indígenas en rituales tradicionales. Un conocimiento ancestral que lo vienen transmitiendo de generación en generación. Asimismo, la UNESCO determina como patrimonio cultural inmaterial aquellas técnicas artesanales tradicionales. Por ejemplo, aquellas técnicas que se utilizan en la elaboración de los sombreros de paja toquilla. También es importante determinar aquellos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. La verdad son 6, son los mismos que supimos manifestar en la diapositiva anterior. En este caso podemos repetirlas como las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales. En este caso, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hace mención a aquellas que refiere la UNESCO como características para poder determinar algo como patrimonio cultural inmaterial. Por otro lado, también considero importante nombrar algunas festividades que tenemos dentro de nuestro país y que se las considera como patrimonio material del Ecuador. En este caso, podemos nombrar el Casama, que es una festividad tradicional y única dentro de la nacionalidad sáchila. En safiqui significa casa, igual nuevo, ima, igual día o año. Es decir, se desarrolla para marcar el nuevo amanecer o año nuevo dentro de la nacionalidad, que en este caso coincide con Semana Santa. Se caracteriza por ser un espacio de encuentro para las 7 comunas sáchilas, como son Chihuilpe, Colorados de Bagua,
con goma, el poste, los naranjos, otongo, mapalí, peripa, en el cual se afianzan sus raíces, reafirman su sentido de compartir y se fortalecen los objetivos de prosperidad que desean alcanzar las diferentes nacionalidades en conjunto. Cada año es celebrado en una comunidad distinta, donde se realizan diversos eventos y concursos entre los miembros de la nacionalidad y donde se resaltan sus habilidades para la elaboración del chalo, del batán y de la toma de mala. Por otro lado, aquellos criterios que debe cumplir un elemento para ser considerado patrimonio cultural. En este caso tenemos 5 criterios según la UNESCO. Primero, el elemento es patrimonio cultural inmaterial tal y como se define en el artículo 2 de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. 2. La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, a lograr que se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. Asimismo, tenemos 3 criterios adicionales. En este caso, el Estado debe elaborar medidas de salvaguardia para proteger este patrimonio cultural inmaterial. Debe haber una amplia participación de la comunidad como elemento fundamental, en donde ellos deben estar bastante informados de todo el proceso y de la importancia de su cultura para convertirse en patrimonio. Finalmente, el elemento figurará dentro de un inventario de patrimonio cultural inmaterial presente en el territorio del Estado que solicita. Para ello, en este caso, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es aquel que se encarga de levantar toda la información correspondiente a los inventarios de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial en este caso. Por otro lado, el patrimonio, por poner algunos ejemplos de patrimonio cultural inmaterial en el Ecuador, tenemos la música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas y de la parte sur de Colombia. El depositario de este patrimonio está conformado por la comunidad de afrodescendientes en su conjunto, que sin distinción de edad o género se manifiestan a través de expresiones musicales que son parte integral de diferentes actos de carácter ritual, religioso o festivo. Gracias a estas prácticas ancestrales se fortalece su sentimiento de pertenencia a un grupo humano específico, vinculado a un territorio y a un pasado histórico. Asimismo, también tenemos como patrimonio oral las diferentes manifestaciones culturales del pueblo zápara, que comparte tanto Ecuador y Perú. Por comentarles un poco acerca del pueblo zápara, que comparte el Ecuador y Perú, fue inscrito en 2008 y proclamado originalmente en 2001. Los záparas son los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista española. En pleno corazón del Amazonas, han desarrollado una cultura oral particularmente rica en conocimientos de su entorno natural, como atestigua la abundancia de su terminología sobre la flora y la fauna, y su conocimiento de las plantas medicinales de la selva. Este patrimonio cultural también se expresa a través de mitos, de diferentes rituales, prácticas artísticas, pero sobre todo su lengua. Por otro lado, algo de lo que debemos tener bastante conocimiento y es bastante popular dentro de nuestro país, es los tejidos tradicionales del sombrero ecuatoriano de paja toquilla. Es importante porque este tejido tradicional del Ecuador fue inscrito en 2012, ya que tanto la transmisión de la técnica tradicional del cultivo de los toquillares, así como el tratamiento de la fibra, el tratamiento del tejido y el acabado final constituye una tradición oral y gestual que se transmite en los hogares de generación en generación. Por lo tanto, las técnicas y conocimientos engloban una trama social compleja y dinámica que afirma la identidad de estas comunidades costeras y de la Azuay, que confeccionan estos sombreros de paja toquilla. Por otro lado, también se considera a los pueblos y nacionalidades como parte del patrimonio cultural inmaterial. En el contexto de la población ecuatoriana,
No podemos desconocer que la base de la identidad nacional descansa en las culturas indígenas que representan su más antigua y arraigada tradición cultural, y por ello mismo es el sector más homogéneo y en el que se comparten más intereses, proyectos e identidades comunes. Podemos ver que desde la misma colonia los pueblos indígenas y afrodescendientes han mantenido una posición de cierta resistencia pacífica a través de mantener los rasgos de su identidad cultural, pero en algunos casos esta resistencia ha desembocado en violencia mediante alzamientos esporádicos que se han generado de forma aislada. Asimismo, a partir de la reforma agraria, sin el peso que en ese entonces suponía el civilismo de las haciendas y como dueño de sus propias tierras, han contribuido para que en la actualidad se encuentren un poco mejor organizados y con mayor injerencia en la participación social y política a nivel nacional. Como parte de este proceso se ha desarrollado mayor conciencia y un cierto nivel de revalorización de su propia cultura. Así también, pues estos pueblos y nacionalidades, al conservar los rasgos de la identidad cultural propia de sus pueblos y nacionalidades, permiten en gran medida que los mismos puedan mantener la integridad de sus territorios ancestrales, considerando que es el recurso fundamental para su permanencia física y su identidad como grupo. La identidad de los pueblos y nacionalidades se ve también reflejada en varios aspectos como la lengua, de la que ya hicimos una pequeña manifestación, vestimenta, la arquitectura, la música, la cual abarca los instrumentos musicales también, así como las danzas, fiestas, rituales, tradiciones orales, técnicas ancestrales, medicina ancestral, entre otras. Me parece bastante interesante, y lo vamos a encontrar también dentro de los contenidos del libro, hablar acerca de la importancia de la lengua. La lengua de cada pueblo originario ha resultado por siglos uno de los elementos más importantes de su identidad, ya que ésta le da un sentido de pertenencia al individuo, además de ser una forma de resistencia y herramienta para la protección de su cosmovisión y conocimientos ancestrales. Sin embargo, y lamentablemente, las nuevas generaciones están perdiendo uno de los rasgos más importantes de su cultura, al usar cada vez en menor medida su lengua materna, entendiéndose como aquella que se enseña en la infancia más temprana y en la que una persona aprende a comunicarse y a comprender el mundo físico y social que le rodea. Una de las razones para este proceso lamentable de pérdida se explica desde la factibilidad de mejor adaptación a una sociedad mayoritariamente hispanohablante, ¿verdad? Para las familias es una medida que busca evitar los problemas que se puedan presentar ante una escolarización estandarizada, como la que se mantuvo en Ecuador hasta 1988, año en el que se crea la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, bajo la administración de organizaciones indígenas que al parecer no lograron los resultados que habían esperado, pero lo que para 2009 el gobierno asume la autoridad sobre la educación intercultural bilingüe. Pese a los esfuerzos nacionales, la globalización influye de una manera bastante fuerte en las poblaciones, donde algunas familias prefieren una educación que incluye el inglés más que una lengua ancestral para preparar a sus hijos. La educación intercultural bilingüe es importante para promover un Estado donde se reconozcan los derechos de los pueblos, pero una medida apremiante para que la lengua materna no se pierda es la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades por mantener este elemento como uno que es parte fundamental de su identidad cultural. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, algunas emisoras de radio que hay en diferentes pueblos y nacionalidades donde se les permite transmitir noticias y programación en su propia lengua original. En conclusión, en síntesis, podemos manifestar que el patrimonio cultural inmaterial son todas aquellas prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, así como los saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. En este caso podemos ver
nuevamente una foto de la mama negra, de aquella tradición latacungueña que es tan famosa en nuestro país y que se ha transmitido de generación en generación, ¿sí? Como una síntesis de lo que quiere, de lo que es la propiedad cultural y material. Bueno, esto es todo lo que les puedo manifestar, estimados estudiantes. Pues la verdad, fue un gusto hablarles acerca de este tema que es tan interesante, que es el patrimonio cultural y material, aquello que no podemos, aquello que nos han venido transmitiendo nuestros antepasados. Podemos decir que es aquello que a nosotros nos hace sentir orgullosos de pertenecernos a un espacio físico y aquello que compartimos con la gente que nos rodea, aquello que nos hace sentir únicos y especiales y diferentes a todo el mundo. Eso es la propiedad cultural y material, eso único que nos caracteriza dentro de un territorio y que compartimos con todos nuestros semejantes que cohabitan con nosotros. Nuevamente un gusto, gracias por su atención y espero que culminen este ciclo de la mejor manera posible. Hasta luego.